Bien, esta es la segunda clase de sistema respiratorio. En la clase anterior hablamos un poco, en esta clase vamos a hablar sobre el intercambio gaseoso y la visión evolutiva y además vamos a hablar sobre la sangre como un vehículo transportador de los gases respiratorios. En la clase anterior definimos y comentamos sobre cómo es el sistema de transporte de gases en un vertebrado que consiste en dos bombas y dos barreras de difusión que se alternan dispuestas en serie entre el ambiente y el tejido. Esta se compone de 4 etapas básicas, como son los movimientos respiratorios que aseguren un aporte continuo, puede ser de agua o de aire, a la superficie respiratoria, que ocurra la difusión de oxígeno y CO2 a través del epitelio respiratorio, que haya un transporte en masa de los gases por la sangre y una difusión de oxígeno y CO2 a través de las paredes de los capilares entre la sangre y las mitocondrias de los tejidos. Ahora bien, en los animales los sistemas utilizados para el intercambio respiratorio de gases se puede resumir en el siguiente esquema, en donde se resalta que hay una membrana de intercambio de gases o membrana respiratoria que separa los tejidos internos del medio externo, bien sea con aire o con agua. Es común, pero no es un requisito indispensable que cuando ocurre la respiración, refiriéndome a la respiración como a la respiración externa, sea en un ambiente acuático o terrestre, se desarrolla un flujo convectivo entre el medio ambiente y lo que sería la membrana respiratoria. Este flujo de masa de aire o de agua hacia o desde la membrana es lo que se denomina ventilación. Entonces, muchos animales tienen órganos respiratorios específicos que se identifican con facilidad, pero que no en todos los casos se cumple con esta característica. Por ejemplo, los pulmones de mamíferos y las branquias en algunos peces como los atunes son órganos respiratorios, ya que el resto de su superficie corporal, es decir, su piel, es casi impermeable a los gases. Pero por ejemplo, en, en las ranas adultas, su piel es permeable a los gases, por lo tanto sus pulmones no son los únicos órganos respiratorios. Otro ejemplo pudiera ser algunos peces que respiran por el estómago y asimismo puedo mencionar a las estrellas de mar que respiran con sus pies ambulacrales, además de con las pápulas branquiales. Ahora bien, la ventilación de los pulmones, las branquias u otras membranas de intercambio gaseoso pueden ser activa o pasiva. La ventilación activa o se considera activa si el animal produce las corrientes ventilatorias de aire o de agua que fluyen desde y hacia la membrana respiratoria de intercambio gaseoso por medio de fuerzas de succión o de presión positiva que requieren el uso de energía metabólica. La ventilación es pasiva si las corrientes de aire o de agua ambiental inducen el flujo desde y hacia la membrana respiratoria de intercambio de gases en forma directa o indirecta. Continuemos un poco con lo que es la respiración activa. Esta puede ser unidireccional, corriente, bidireccional o no direccional. Es unidireccional si el aire o agua se bombea sobre la membrana respiratoria en una sola dirección. Se considera corriente si el aire o el agua se transporta hacia la membrana respiratoria y se aleja de ella a través de la misma vía, como por ejemplo en los mamíferos. En este tipo es común que la presión parcial de oxígeno en la sangre que sale del órgano respiratorio sea menor a la presión parcial de oxígeno en el medio exhalado. Asimismo, la presión parcial de oxígeno del medio continuo a la membrana es menor a la presión parcial del medio externo. Y es considerada no direccional cuando el aire o el agua fluyen a través de la membrana en muchas direcciones, como por ejemplo en los animales que poseen branquias internas. Entonces, pues es una característica que las estructuras que se desarrollan en la ventilación corriente, la presión parcial de oxígeno en la sangre que sale del órgano respiratorio sea menor que la presión parcial de oxígeno en el medio exhalado. Ahora bien, cuando la ventilación es unidireccional se desarrolla dos direcciones entre el flujo del medio y de la sangre, que son concurrente y contracorriente. En el caso del intercambio gaseoso concurrente, el medio fluye a través de la membrana respiratoria en la misma dirección que la sangre. Aquí, a medida que la sangre y el medio fluyen en la misma dirección, se acercan al punto de equilibrio en forma gradual.
Es importante destacar que el intercambio gaseoso concurrente comparte características al intercambio gaseoso corriente. Esto se debe a que la presión parcial de oxígeno en la sangre que sale del órgano respiratorio no suele superar la presión parcial en el medio exhalado. Por otro lado, en el caso de intercambio gaseoso a contracorriente, el medio y la sangre fluyen en direcciones opuestas. En este caso, a medida que la sangre fluye en la dirección opuesta al medio y en este sentido absorbe oxígeno, lo que quiero resaltarles es que la sangre encontrará siempre un medio con una presión parcial de oxígeno más alta, lo que favorece la difusión de oxígeno hacia la sangre. Esta es una razón para expresar que en el modo de intercambio gaseoso contracorriente es un modo de intercambio gaseoso más efectivo en comparación que el concurrente y el corriente. Entonces, hasta aquí ya sabemos que los mecanismos del intercambio de gases se basan en las propiedades fundamentales de los gases, que incluyen su conducta en solución. La presión de un gas en solución no solo está determinada por su concentración, sino también por el coeficiente de solubilidad del gas, lo que referimos a la ley de Henry, que la difusión a través de los tejidos está definida por la ley de Fick, y que los factores de los que depende la magnitud de la difusión de un gas en el área de la membrana respiratoria es el gradiente de presión y la solubilidad del gas en la membrana respiratoria. Además, que los sistemas de transporte de gases de un vertebrado consisten en dos bombas y en dos barreras de difusión.